Una vieja fotografía en blanco y negro muestra a un hombre de mirada seria, vestido con impecable elegancia y rodeado de libros. Pocos imaginarían que aquel intelectual, aparentemente tranquilo, acabaría presidiendo una España al borde del abismo. Pero antes de convertirse en uno de los nombres más discutidos de la historia, Manuel Azaña fue simplemente un niño que observaba el mundo con una curiosidad insaciable. Y precisamente ahí comenzó una historia que muy pocos conocen. Manuel Azaña Díaz nació el 10 de enero de 1880 en la ciudad de Alcalá de Henares, un lugar impregnado de historia y famoso por haber visto nacer a Miguel de Cervantes. Su familia gozaba de una posición económica acomodada y pertenecía a la burguesía local, lo que le permitió crecer rodeado de cierta estabilidad. Desde muy pequeño demostró una inteligencia poco común y una enorme facilidad para el estudio. Aunque su infancia parecía prometedora, el destino golpeó con dureza cuando aún era muy joven. Primero perdió a su padre y, poco después, también falleció su madre. Aquellas pérdidas marcaron profundamente su carácter. La alegría infantil fue dejando paso a una personalidad reservada, reflexiva y muy consciente de la fragilidad de la vida. Esa tristeza silenciosa lo acompañaría durante muchos años. Tras quedar huérfano, su educación quedó en manos de familiares y de los religiosos agustinos, quienes desempeñaron un papel importante en su formación. Sin embargo, aquella convivencia con un ambiente profundamente católico no fortaleció su fe. Con el paso del tiempo, comenzó a desarrollar una visión crítica sobre la influencia de la Iglesia en la sociedad española, una idea que más adelante tendría enormes consecuencias políticas. Mientras otros jóvenes disfrutaban de diversiones propias de su edad, Azaña encontraba refugio entre montañas de libros. Pasaba horas leyendo historia, filosofía, literatura y política. Cada página despertaba nuevas preguntas en su mente. Quería comprender por qué España parecía avanzar más despacio que otras naciones europeas y que debía cambiar para construir un país diferente. Aquella pasión por el conocimiento lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Zaragoza y posteriormente a ampliar su formación en Madrid. Aunque obtuvo el título de abogado, nunca sintió verdadera vocación por ejercer la profesión de manera convencional. Lo que realmente le atraía era el mundo de las ideas, los ensayos y el debate intelectual, donde podía expresar libremente sus pensamientos. Madrid se convirtió en el escenario donde su personalidad terminó de moldearse. La capital bullía de tertulias literarias, periódicos y cafés frecuentados por escritores, periodistas y políticos. Allí comenzó a relacionarse con algunos de los intelectuales más destacados de la época. Aquellas conversaciones ampliaron todavía más su visión del mundo y reforzaron su deseo de participar activamente en la vida pública. Lejos de buscar protagonismo inmediato, Azaña prefirió abrirse camino mediante la escritura. Publicó artículos, ensayos y críticas literarias que llamaron la atención por su estilo elegante y su enorme capacidad de análisis. No escribía para provocar escándalos, sino para reflexionar sobre los problemas de España. Poco a poco, su nombre empezó a ganar prestigio entre los círculos intelectuales. Mientras tanto, el país atravesaba una profunda crisis de identidad. La pérdida de las últimas colonias en 1898 había dejado una sensación de fracaso nacional. Muchos pensadores comenzaron a preguntarse qué estaba fallando. Azaña compartía esa preocupación y estaba convencido de que España necesitaba profundas reformas políticas, educativas y sociales para recuperar su lugar entre las grandes naciones europeas. Con el paso de los años, sus ideas fueron alejándose cada vez más de la monarquía. Consideraba que el sistema político estaba agotado y que era incapaz de responder a los desafíos del nuevo siglo. Sin levantar la voz ni recurrir a discursos incendiarios, fue abrazando el republicanismo como la mejor vía para modernizar el país. Aquella convicción terminaría cambiando su destino para siempre. Sin apenas darse cuenta, aquel muchacho tímido que había encontrado consuelo entre los libros empezaba a convertirse en una figura respetada dentro del pensamiento español. Todavía no ocupaba ningún cargo importante, pero sus escritos circulaban entre quienes soñaban con transformar España. La política comenzaba a llamar a su puerta con una fuerza imposible de ignorar. La mañana del 14 de abril de 1931 cambió para siempre la historia de España. Las banderas tricolores comenzaron a aparecer en balcones y plazas mientras miles de personas celebraban el final de la monarquía de Alfonso XIII. En medio de aquella euforia colectiva, un intelectual que llevaba años escribiendo sobre la necesidad de reformar el país estaba a punto de asumir una responsabilidad que transformaría su vida para siempre.
Aunque Manuel Azaña todavía no era el político más conocido de España, su prestigio como pensador y dirigente republicano había crecido de forma constante durante la década anterior. Su participación en el Pacto de San Sebastián y su compromiso con la causa republicana lo situaron entre los hombres llamados a construir el nuevo régimen que acababa de nacer. El gobierno provisional de la Segunda República le confió uno de los ministerios más delicados de todos, el Ministerio de la Guerra. La decisión sorprendió a muchos. Azaña nunca había sido militar, pero precisamente esa distancia con el ejército hacía pensar que podría llevar a cabo las reformas que durante décadas nadie se había atrevido a impulsar. Cuando llegó a su despacho, encontró un ejército sobredimensionado, con demasiados oficiales para el número de soldados disponibles y una estructura heredada del siglo XIX. Para Azaña, mantener aquel sistema era económicamente insostenible y además suponía un riesgo para la estabilidad política. Había llegado el momento de cambiarlo, aunque sabía que el precio podía ser muy alto. Las reformas fueron rápidas y profundas. Ofreció el retiro voluntario con sueldo íntegro a numerosos oficiales que no compartieran el nuevo régimen y reorganizó buena parte de la estructura militar. Su intención era crear un ejército profesional y subordinado al poder civil. Sin embargo, muchos generales interpretaron aquellas medidas como una humillación personal. Entre quienes observaban aquellos cambios crecía un profundo resentimiento. Algunos aceptaron las reformas con resignación, pero otros comenzaron a considerar que la República representaba una amenaza para el honor y la tradición militar. Sin saberlo, Azaña estaba sembrando una desconfianza que años después tendría consecuencias dramáticas. Pero el ejército no era el único objetivo de sus reformas. Convencido de que la educación era la base del progreso, impulsó un ambicioso programa para construir miles de escuelas públicas y combatir el analfabetismo. Creía que una ciudadanía formada sería capaz de defender la democracia y evitar los errores que, a su juicio, habían frenado el desarrollo de España. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno aprobó medidas destinadas a reducir la influencia política de la Iglesia. La separación entre Iglesia y Estado, junto con las limitaciones a algunas órdenes religiosas, provocó una enorme polémica. Para unos eran reformas imprescindibles para modernizar el país, para otros suponían un ataque directo a las tradiciones más profundas de España. Cada decisión aumentaba la división política. Mientras sus partidarios lo presentaban como el arquitecto de una España moderna, sus adversarios lo acusaban de destruir las instituciones que habían sostenido el país durante generaciones. Azaña respondía con discursos brillantes y una confianza absoluta en que el tiempo demostraría que sus reformas eran necesarias. Su capacidad de trabajo y su influencia dentro del gobierno hicieron que, pocos meses después, asumiera la presidencia del Consejo de Ministros. El escritor que años antes llenaba cuadernos de reflexiones se encontraba ahora dirigiendo el gobierno de una nación llena de esperanzas, pero también de tensiones que crecían día tras día. Sin embargo, cuanto mayor era su poder, mayor era también la resistencia que encontraba. Las huelgas, los conflictos sociales, las protestas y los enfrentamientos políticos comenzaron a multiplicarse. España parecía avanzar hacia la modernización, pero bajo la superficie se acumulaban heridas que nadie conseguía cerrar. España parecía avanzar, pero bajo la superficie comenzaba a resquebrajarse. Cada discurso pronunciado por Manuel Azaña era recibido con aplausos entusiastas por unos y con un odio cada vez más intenso por otros. Lo que había nacido como un proyecto para modernizar el país se estaba convirtiendo en una lucha feroz entre dos formas irreconciliables de entender España. Y Azaña quedó atrapado justo en el centro de esa tormenta. Las reformas impulsadas durante los primeros años de la República despertaron enormes expectativas, pero también una oposición creciente. Los sectores conservadores consideraban que el gobierno estaba atacando la religión, el ejército y las tradiciones nacionales. Mientras tanto, parte de la izquierda comenzaba a impacientarse, convencida de que los cambios no avanzaban con la rapidez suficiente. Las elecciones de 1933 cambiaron por completo el panorama político. La izquierda perdió el poder y una coalición de centro y derecha asumió el gobierno. Para Azaña fue un golpe muy duro. Después de haber dirigido las principales reformas republicanas, pasaba a ocupar un papel secundario mientras veía cómo muchas de sus políticas eran revisadas o paralizadas. La tensión alcanzó un nuevo nivel en octubre de 1934. La Revolución de Asturias estalló como respuesta a la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno. Durante varios días, los combates dejaron cientos de muertos y una enorme destrucción. La represión militar fue especialmente dura y el país quedó profundamente marcado por aquellos acontecimientos.
Aunque Azaña no organizó aquella insurrección, muchos de sus adversarios aprovecharon el momento para señalarlo como uno de los principales responsables del clima político que vivía España. Incluso fue detenido bajo sospechas relacionadas con los sucesos, aunque nunca pudo demostrarse su implicación. Aquella experiencia reforzó su convencimiento de que el país caminaba hacia una situación extremadamente peligrosa. Mientras tanto, el odio político seguía creciendo. Los periódicos publicaban artículos cada vez más agresivos y los discursos en las calles se llenaban de insultos y amenazas. Para miles de españoles, Manuel Azaña había dejado de ser simplemente un dirigente político. Se había convertido en el símbolo de todo aquello que admiraban o detestaban. Consciente de la gravedad del momento, Azaña impulsó la unión de los partidos republicanos y de izquierdas. Así nació el Frente Popular, una amplia coalición que concurriría a las elecciones de febrero de 1936. La campaña fue una de las más tensas que España había conocido. Cada mitin parecía anunciar que el país se acercaba a un punto sin retorno. La victoria del Frente Popular devolvió la izquierda al poder. Poco después, las Cortes eligieron a Manuel Azaña como presidente de la República, el cargo más alto del Estado. Para muchos era el reconocimiento a toda una trayectoria política. Sin embargo, él sabía que recibía una nación mucho más dividida que la que había encontrado 5 años antes. Desde el Palacio Nacional observaba con creciente preocupación las noticias que llegaban de todos los rincones del país. Huelgas, enfrentamientos entre militantes, ataques a sedes políticas y asesinatos comenzaban a formar parte de la vida cotidiana. Cada jornada parecía más difícil que la anterior y la autoridad del Estado se debilitaba peligrosamente. Azaña intentó mantener el equilibrio institucional y defender la legalidad republicana. Pronunció discursos pidiendo serenidad y respeto a las leyes, convencido de que todavía era posible evitar una tragedia nacional. Pero sus palabras empezaban a perder fuerza frente al ruido de las armas, el miedo y la desconfianza que crecían en ambos extremos del espectro político. En los cuarteles, varios generales conspiraban discretamente contra la República. Algunos de ellos habían aceptado las reformas militares con profundo resentimiento y ahora creían que había llegado el momento de actuar. Azaña recibía informes inquietantes, pero nadie podía asegurar cuándo ni cómo estallaría la amenaza que se estaba gestando. El 17 de julio de 1936, las noticias comenzaron a llegar con una rapidez imposible de detener. Un levantamiento militar había estallado en el norte de África. En cuestión de horas, la rebelión se extendía por distintas ciudades de la península. Manuel Azaña observaba cómo el Estado que había dedicado años a construir empezaba a desmoronarse ante sus propios ojos. Lo que durante meses había temido acababa de hacerse realidad. Las primeras horas fueron de absoluta incertidumbre. Nadie sabía con certeza qué guarniciones permanecerían fieles a la República y cuáles se sumarían al golpe. Desde la presidencia se sucedían reuniones urgentes, llamadas telefónicas y decisiones desesperadas. Azaña comprendió enseguida que aquello ya no era una simple conspiración militar, sino el inicio de una guerra que podía cambiar para siempre el destino de España. En un intento por evitar el conflicto, trató de encontrar una salida negociada. Creía que todavía existía una pequeña posibilidad de frenar el enfrentamiento antes de que el país quedara dividido en dos bandos irreconciliables. Sin embargo, los acontecimientos avanzaban mucho más deprisa que cualquier iniciativa política. La oportunidad de evitar la guerra desaparecía minuto a minuto. Cuando quedó claro que el golpe no había triunfado de forma inmediata, pero tampoco había sido derrotado, la República tomó la decisión de entregar armas a organizaciones obreras y milicias populares. Aquella medida permitió contener la sublevación en algunas zonas, pero también debilitó el control del gobierno sobre la fuerza armada. Azaña aceptó la decisión con enorme preocupación, consciente de los riesgos que implicaba. Muy pronto comenzaron a llegar noticias terribles desde ambos bandos. Fusilamientos, incendios de iglesias, asesinatos de dirigentes políticos, ejecuciones de militares y represalias indiscriminadas se multiplicaban por toda España. Cada informe que llegaba a su despacho confirmaba que la violencia escapaba al control del gobierno. Aquella era precisamente la España que siempre había querido evitar. Aunque seguía siendo el presidente de la República, su capacidad real de decisión disminuía cada semana. El peso del conflicto recaía cada vez más sobre el gobierno presidido primero por Francisco Largo Caballero, posteriormente, por Juan Negrín. Azaña conservaba la jefatura del Estado, pero contemplaba con frustración cómo muchas decisiones se tomaban lejos de su influencia directa. Las divisiones tampoco desaparecieron dentro del propio bando republicano.
Socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos mantenían profundas diferencias sobre cómo debía desarrollarse la guerra y cuál debía ser el futuro político del país. Azaña asistía con preocupación a aquellos enfrentamientos internos, convencido de que debilitaban gravemente las posibilidades de resistir frente al avance de los sublevados. Mientras tanto, el ejército dirigido por Francisco Franco consolidaba posiciones con el apoyo militar de Alemania e Italia. La República, por su parte, dependía en gran medida de la ayuda soviética y de las brigadas internacionales. España se había convertido en un escenario donde también chocaban los intereses de las grandes potencias europeas, haciendo el conflicto todavía más complejo y devastador. Con el paso de los meses, el cansancio empezó a reflejarse en el rostro de Azaña. Quienes lo conocían hablaban de un hombre profundamente abatido, muy distinto del brillante orador de los primeros años de la República. Cada visita a hospitales, cada conversación con refugiados y cada informe sobre nuevas víctimas aumentaban su sensación de fracaso personal. En septiembre de 1938 pronunció uno de los discursos más recordados de toda su vida. En él apeló a la necesidad de alcanzar la paz, piedad y perdón, convencido de que, incluso si una parte vencía militarmente, España solo podría reconstruirse mediante la reconciliación entre los propios españoles. Sus palabras fueron admiradas por muchos, pero ya llegaban demasiado tarde para detener la guerra. A finales de 1938 la situación militar era desesperada para la República. La derrota en la batalla del Ebro había debilitado definitivamente sus fuerzas, y el avance franquista hacia Cataluña parecía imparable. Azaña comprendía que el desenlace estaba cada vez más cerca. Aunque seguía cumpliendo con su deber institucional, en su interior comenzaba a aceptar una realidad que se negaba a pronunciar en voz alta. El invierno de 1939 fue mucho más que una estación fría. Para Manuel Azaña significó el derrumbe definitivo de todo aquello por lo que había luchado durante casi una década. Mientras miles de personas escapaban por carreteras cubiertas de barro rumbo a la frontera francesa, el presidente de la República comprendía que el final ya no podía evitarse. España se le escapaba entre las manos. La ofensiva franquista sobre Cataluña avanzó con una rapidez imparable. Barcelona cayó el 26 de enero de 1939, y con ella desapareció el último gran bastión republicano. Las instituciones se desmoronaban, los ministerios improvisaban su retirada y el caos se extendía entre soldados y civiles que buscaban desesperadamente una salida hacia Francia. Azaña cruzó la frontera acompañado por un reducido grupo de colaboradores. Atrás dejaba no solo un país en guerra, sino también los años de ilusión con los que había recibido la proclamación de la Segunda República. El contraste era devastador. Quien había llegado al poder con la esperanza de modernizar España abandonaba ahora su tierra convertido en un presidente sin nación. El exilio estuvo muy lejos de ser un refugio tranquilo. Las autoridades francesas, desbordadas por la llegada de cientos de miles de refugiados españoles, apenas podían ofrecer condiciones dignas. Azaña se instaló en distintas localidades del sur de Francia mientras seguía con angustia las noticias que llegaban desde el otro lado de los Pirineos. Su salud llevaba tiempo deteriorándose. El enorme desgaste físico y emocional provocado por la guerra comenzaba a pasar factura. Los médicos le recomendaron reposo, pero resultaba imposible encontrar serenidad. Cada carta, cada periódico y cada visita le recordaban que la república por la que había trabajado durante tantos años estaba a punto de desaparecer para siempre. Desde el exilio contempló con tristeza cómo dentro del propio bando republicano crecían las divisiones finales. El golpe del coronel Casado contra el gobierno de Juan Negrín confirmó que incluso entre los derrotados ya no existía una estrategia común. Azaña observaba aquellos acontecimientos con una mezcla de resignación y profundo dolor. El 27 de febrero de 1939 recibió una noticia que terminó de convencerlo de que todo había concluido. Francia y el Reino Unido reconocían oficialmente al gobierno de Francisco Franco. Aquella decisión internacional significaba que la República había perdido el respaldo diplomático de las principales democracias europeas. Permanecer en la presidencia carecía ya de sentido práctico. Pocos días después presentó oficialmente su dimisión como presidente de la República. No fue un gesto impulsivo ni teatral. Era la aceptación de una realidad imposible de negar. Sin territorio, sin instituciones efectivas y sin reconocimiento internacional suficiente, el cargo había quedado vacío de contenido. La derrota no solo era política, también era profundamente personal. Durante años había soportado críticas feroces, amenazas y una presión constante con la convicción de que algún día España encontraría un camino de convivencia.
Ahora veía cómo aquel sueño terminaba sepultado bajo las consecuencias de una guerra que había devastado el país. Como si todo aquello no fuera suficiente, Europa comenzaba a dirigirse hacia una nueva catástrofe. El estallido de la Segunda Guerra Mundial convirtió a los exiliados españoles en una preocupación secundaria para muchas potencias. Azaña comprendía que el drama de España pronto quedaría eclipsado por un conflicto todavía mayor. Cada jornada transcurría entre la enfermedad, la nostalgia y la incertidumbre. Alejado de su tierra, sin posibilidad de regresar y consciente de que el nuevo régimen nunca le permitiría volver, pasaba largas horas escribiendo y reflexionando sobre los errores, las esperanzas y las tragedias que habían marcado su vida política. En una modesta habitación de la ciudad francesa de Montauban, lejos del bullicio político y de la España que había intentado transformar, Manuel Azaña esperaba el final de su vida. Ya no quedaban discursos, ni debates parlamentarios, ni grandes decisiones de Estado. Solo un hombre enfermo, derrotado por la historia y acompañado por el peso de los recuerdos. Su último capítulo estaba a punto de escribirse. La enfermedad avanzaba sin descanso. Desde hacía meses sufría un grave deterioro físico provocado por problemas cardíacos y por el enorme desgaste acumulado durante los años de guerra. Quienes lo visitaban encontraban a un hombre muy distinto del brillante orador de la Segunda República. El cansancio había sustituido a la energía que lo había acompañado durante toda su carrera política. El 3 de noviembre de 1940, Manuel Azaña falleció en el exilio a los 60 años de edad. Murió lejos de Alcalá de Henares, lejos de Madrid y lejos del país cuya historia había marcado para siempre. Nunca volvió a pisar España. Para muchos republicanos, aquella muerte simbolizaba también el final definitivo de una época llena de esperanzas y tragedias. Ni siquiera su entierro estuvo libre de tensiones. Francia ya se encontraba ocupada por la Alemania nazi y las autoridades del régimen de Vichy vigilaban con atención cualquier acto relacionado con destacados exiliados republicanos. Existía el temor de que el funeral pudiera convertirse en una manifestación política que provocara incidentes diplomáticos o represalias. Pese a todas las dificultades, familiares, amigos y algunos exiliados consiguieron despedirlo con enorme dignidad. Sobre su féretro no pudo colocarse oficialmente la bandera de la Segunda República por las restricciones impuestas en aquel momento. Aún así, quienes acudieron al sepelio entendían perfectamente el significado histórico de aquella despedida silenciosa. Mientras tanto, en España comenzaba una larga dictadura encabezada por Francisco Franco. Durante décadas, el nombre de Manuel Azaña apenas apareció en los libros escolares o fue presentado únicamente desde una visión profundamente crítica. Su figura quedó asociada por el régimen a los errores de la República y al estallido de la Guerra Civil, dejando muy poco espacio para los matices. Con la llegada de la transición y la restauración de la democracia, los historiadores empezaron a revisar su trayectoria con mayor libertad. Salieron a la luz muchos de sus escritos, diarios y discursos, permitiendo conocer mejor su pensamiento. Poco a poco apareció una imagen más compleja, muy alejada tanto de la propaganda franquista como de algunas idealizaciones posteriores. Hoy continúa siendo uno de los personajes más debatidos de la historia contemporánea de España. Para unos fue un intelectual brillante que intentó modernizar un país profundamente dividido y que terminó siendo arrastrado por unas circunstancias imposibles de controlar. Para otros, sus decisiones contribuyeron a aumentar la polarización política que desembocó en la Guerra Civil. Lo cierto es que Manuel Azaña nunca dejó de advertir sobre los peligros del odio entre españoles. Sus llamamientos a la convivencia, especialmente cuando pronunció aquellas palabras de paz, piedad y perdón, siguen siendo recordados como uno de los mensajes más emotivos surgidos durante el conflicto. Incluso quienes discrepan de su actuación política reconocen la fuerza moral de aquel llamamiento. Quizá la mayor tragedia de Azaña fue contemplar cómo el país que había querido reformar terminaba destruyéndose en una guerra fratricida. Soñó con una España más moderna, más culta y más democrática, pero acabó muriendo en el exilio, convencido de que había fracasado. Su historia demuestra que, en ocasiones, las mejores intenciones no bastan para detener el curso de los acontecimientos. Más de 80 años después de su muerte, su figura sigue despertando admiración, rechazo y un intenso debate entre historiadores y ciudadanos. Esa es, probablemente, la prueba de que Manuel Azaña nunca fue un personaje sencillo. Fue un hombre lleno de contradicciones, virtudes, errores y decisiones difíciles, atrapado en uno de los momentos más dramáticos de la historia de España. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Manuel Azaña fue un líder que intentó salvar la democracia española o un político incapaz de evitar el desastre que se avecinaba?
Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este recorrido por su vida, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos documentales sobre los grandes protagonistas de la Guerra Civil Española.